Capítulo 20 del libro de los Hechos, y lo vamos a empezar en el versículo 29. Nos quedamos en el versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, el cual Él ha ganado por su propia sangre. Versículo 29. El título de la predicación es la palabra de su gracia. Repito, la palabra de su gracia. Y dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas y para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordando que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados. Y recordando las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Podéis tomar asiento, hermanos. Cuando nosotros leemos esta palabra que venimos conectando desde el versículo 28, no nos hace mención de un rebaño. Y evidentemente un rebaño tiene un pastor, puede tener pastores también, ¿verdad? Pero la referencia que tiene Pablo de todo lo que está compartiendo no es nada nuevo. Es algo ya que supuestamente conocían los judíos, entre los que estaban aquí también, porque es una iglesia entre gentiles y judíos. Pero los gentiles no dejaban de aprender las formas y digamos el plan de Dios a través de la historia. Cómo Dios se reveló a su pueblo y cómo los pastoreó. Y uno de los salmos que a mí particularmente me llena, porque veo ahí a nuestro Señor Jesucristo igual que en toda la palabra, pero veo al pastor, veo a aquel que cuida del rebaño. Dice el Salmo 80, oh pastor de Israel, escucha tú que pastoreas como ovejas a José, que está entre querubines, resplandece. Despierta tu poder delante de Efraín y de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos. Oh Dios, restáuranos y haz resplandecer tu rostro, y seremos salvos. La imagen del pastor siempre ha estado en el pueblo de Israel. El Salmo 23 nos habla de que el Señor es mi pastor. El Señor es el pastor de su pueblo. Cuando Pablo está hablando aquí de que el rebaño que Dios ha puesto en vuestras manos, que Él ganó con su propia sangre, Él está viendo a un rebaño de ovejas y está viendo a estos supervisores y le está transmitiendo lo que es realmente el sacrificio y la entrega de un pastor para tener que llevar a la grey que el Señor ha puesto bajo su supervisión adelante. Y el apóstol está diciendo no solo cómo se debe de trabajar,
sino está diciendo él en dos lugares, ¿verdad?, determinados, que los está involucrando a ellos del conocimiento que ellos tenían de él. En dos ocasiones el apóstol Pablo llega a decir: y sabéis, hermanos, por vuestra propia experiencia y evidencia, cómo me he comportado entre vosotros. Sabéis mi testimonio, cómo he entrado, cómo he salido, lo que he sufrido por la iglesia del Señor. Y le hace partícipe a ellos, ¿a quiénes? A los obispos, a los que tenían que cuidar del rebaño que Dios había puesto, que el Espíritu Santo los había puesto para pastorear. Hay una película que nos habla, hermanos, de cuando estaba la Guerra Fría, no entre Estados Unidos y la URSS y Rusia, sino entre dos países también muy cercanos, ¿verdad?, a China, que es Pakistán y la India. Sabéis que eso estaba gobernado, después de la Segunda Guerra Mundial, estaba gobernado por los ingleses y llegó un momento de independencia, pero como ocurre en las independencias, hermanos, nunca llueve a gusto de todos. Y cogieron a la India, que era un todo, y lo partieron por la mitad, y de ahí nació el país de Pakistán. Y había una región allí, que es Cachemira, que se están todavía peleando por ello. La última guerra fue hace poco, hace meses que estuvieron ahí, pues bueno, usando Pakistán a un grupo terrorista y demás, y provocando a la India. Sabéis que estos dos países tienen armas nucleares, pero en el año 50 y tanto empezaron, pues bueno, los pakistaníes a querer crear y tener un proceso para la bomba atómica, la bomba nuclear. Entonces los indios empezaron a investigar a ver de qué manera y de qué forma podían ellos frustrar todos estos planes. Y se reunió porque Israel y la India tienen mucho en común, son países aliados que se ayudan geoestratégicamente. Ellos están en una zona muy importante, los indios, y además le pueden ayudar con todo Medio Oriente. Pues entonces ellos se unen también, las inteligencias, ¿verdad? Las agencias de inteligencia pues se ayudan mutuamente, y se reunió en una ocasión el director de la agencia de inteligencia de los indios y el Mossad, que es la inteligencia israelí. Se reunieron en Francia para hablar de este tema, de cómo podían frustrar los planes de lo que está ocurriendo ahora mismo en Irán también, ¿verdad? De querer frustrar esos planes para llevar a cabo, pues bueno, ese plan de tener armamento nuclear. Estuvieron allí y llegaron a la conclusión de que iban a ir adelante para determinar que eso no llegara al fin. Entonces el director de la agencia de inteligencia de la India le dijo al del Mossad: mandaré al que más preparado y mejor está. Y volviéndose este hombre, el judío, le dijo: no mandes al que está mejor preparado, ni al que tiene mayor conocimiento, no mandes a ese. Manda al que pueda entregar su vida sin cuestionar su propia vida por la causa. Y esto me llamó la atención, porque en el Evangelio es lo mismo. Nuestro Señor Jesucristo dice: el que quiera ganar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Entonces muchas veces creemos que los que mejores están preparados son los que van a aportar más, olvidándonos a lo mejor de aquellos que pueden entregar, si hiciere falta, su propia vida por el rebaño.
Y esto me llamó la atención, hermano, y creo que es importante lo que Pablo está diciendo aquí de su propia vida. Sabiendo que lo que me espera son tribulaciones, sabiendo que lo que va a ocurrir allí va a hacer en mi vida mella y me va a traer consecuencias también graves, pero de nada hago caso, con tal que acabe la carrera, bendito sea el Señor. Y Pablo está aquí hablándole a estos hombres de esto mismo, de que existe un rebaño, y un rebaño que fue ganado por la sangre de Cristo. Y ahora, hermano, viene en este versículo que empezamos, versículo 28, viene la advertencia de una amenaza. Dios habla de que Él es el pastor, pero también ha hablado a través de sus profetas de que hay un gran peligro, había un gran peligro que estaba ceñido, que estaba rodeando al pueblo de Dios, y eran los lobos que venían para robar, para matar y para destruir. Esto mismo nos enseña nuestro Señor Jesucristo, Evangelio de Juan, capítulo 10. Pero es que esto también lo lleva diciendo el Señor en cada uno de los profetas. Ezequiel, Jeremías, Isaías, Malaquías, nos habla de pastores inútiles o personas que son asalariadas. Y está hablando de esto, de tener cuidado, porque no todo lo que reluce es oro. Entonces, aquí viene, hermano, la advertencia sobre la amenaza que se ciñe sobre la iglesia. Y es el versículo 29 que dice: porque yo sé, no me cabe la menor duda, de que después de mi partida entrará en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño. No hay solamente oposición, no hay hostilidad, no hay persecución tan solamente, sino que hay lobos también. Lobos, y además calificados como rapaces, como aquellos que vienen para robar, para matar y para destruir. El pueblo de Dios es comparado, hermano, aquí como un rebaño, porque esto es lo que tiene el Señor. El libro de los Salmos dice: ovejas suyas son, ovejas de su prado. Amén. Si oyeres hoy su voz. El peligro de estos lobos, hermano, es que están infiltrados dentro de la iglesia. Y esto ha sido un peligro, hermano, por todos los tiempos de la iglesia. ¿De dónde piensan ustedes que han salido las falsas doctrinas? ¿De dónde han surgido las divisiones? De hombres y mujeres infiltrados que aparentemente eran y tenían piel de oveja, pero eran lobos rapaces que no perdonan, dice, no perdonan al rebaño. Es como lo que el Señor nos dice, capítulo 10, Evangelio de Juan, del asalariado. Cuando ve venir al lobo, sale corriendo, no perdona, sale corriendo, y evidentemente el peligro que está ahí, pues hace un botín a este lobo. Entonces, los lobos, hermanos, con piel de oveja son difíciles de detectar, porque están infiltrados, están dentro de la iglesia, y no se puede detectar fácilmente. Es como un virus. Es como cuando usted no está viendo el virus, y cuando menos me doy cuenta, ya estoy contagiado. Ya lo tengo, ya da la cara, es visible. Esto es lo que el apóstol quiere dar, esta idea. De saber que hay hombres que se quieren infiltrar en la iglesia del Señor. Entonces, el versículo que continúa, no solamente son los que se infiltran, sino los que pueden salir de dentro. Porque el problema muchas veces no es lo que nosotros permitamos
de los de fuera para adentro, sino el permiso que se le dé a los que están dentro para hacer lo que no se debe. Y aquí tenemos el versículo 30 y dice: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Y aquí sí vemos realmente una secta. Porque estos que se levantan, esto lo que quieren hacer dentro de la iglesia es arrastrar para sí, para formar una secta. O tienen una idea distinta, de donde están y quieren cambiarla para llevarla a otro lugar y lo arrastran tras de sí. Y esta es la palabra que aquí quiero hacer hincapié. Porque de ahí vienen las divisiones, de ahí vienen los gestos que rompen la unidad y que rompen el amor y el afecto. Y el apóstol quiere que los pastores sepan y estén advertidos. Existen, han existido y seguirán existiendo. Pero tenemos la palabra de Dios, amén, hermanos. Tenemos esta palabra que nos ayuda a poder estar, hermanos, en perspectiva. Fíjense lo que dice el versículo 31. Por tanto, si esto va a ocurrir, porque la iglesia del Señor, hermanos, no sé cómo decirlo, la iglesia del Señor es tan codiciada, tan deseada, que a veces no nos damos cuenta en la familia que hemos nacido. La iglesia del Señor está tan expuesta, tan hermosa, tan brillante, tan vestida de lino fino, resplandeciente, como una perla, que es muy, muy, muy codiciada. No sé si usted se habrá dado cuenta, pero no hay nada, ni habrá nada en este mundo de mayor valor que la iglesia del Señor. Y esto ocurre en las familias. En la familia no nos damos cuenta hasta que no estamos comiendo, hermanos, algarrobas y estamos apacentando cerdo. Entonces caemos en sí y digo, yo allí en la casa de mi padre, qué de cosas buenas tenía. Y aquí estoy mendigando, oliendo mal, apestando. La iglesia del Señor, hermano, es tan apreciada que tenemos nosotros que tomar conciencia de que formamos parte de lo más maravilloso y de lo más glorioso habido y por haber en esta tierra. Nosotros somos la sal de la tierra. Nosotros somos la luz del mundo. Nosotros no somos aquellos que están tirados en el camino lamiándose las heridas y con misericordios ahí esperando que otros nos ayuden, pedigüeños, hombres y mujeres sin sentido en la vida, con una creencia obsoleta que nadie cree y que nadie se lo lleva a su vida ni a su familia para poder disfrutar de ello. Y esta es la visión, hermano, que tenemos que tener de la iglesia. Y por eso la iglesia es tan codiciada. Por eso la iglesia quiere que sea destruida. Y estos lobos quieren destruir a la iglesia del Señor, que no son otra cosa sino instrumentos en las manos del diablo. Entonces el apóstol Pablo conoce perfectamente las artimañas del diablo, porque así nos lo revela en la epístola a los Corintios. No ignoréis las artimañas del diablo. Y aquí hay, hermano, un querer hacerle jaque a la iglesia del Señor, y es por medio de esto, de hombres que se levantan, que se aman a ellos mismos, que quieren arrastrar a la iglesia del Señor para que ellos puedan, con su conocimiento, llevar a cabo no la gloria de Dios,
sino la gloria de ellos. Porque tienen una visión tan corta que no miran más allá, que la iglesia no es mía ni es suya. La iglesia es del Señor. Y el Señor fue quien se entregó su sangre por la iglesia. Entonces Pablo está teniendo un momento tan especial con estos hermanos que le está diciendo: tengan cuidado, os advierto de las amenazas que hay en la iglesia del Señor. Ahora bien, surge la pregunta después de esta declaración, hermano, que hace el apóstol, y es la siguiente: ¿cuál es el instrumento entonces que estos lobos utilizan para destrozar el rebaño? Pues evidentemente son las palabras, y es su propia lengua. Algunos niegan incluso hasta el Señor, que es Dios. ¿Cuántas sectas han salido de la verdadera iglesia del Señor? No nos vamos a poner a nombrarla. ¿Cuántos hombres están por ahí, hermano, navegando por los medios que tenemos a nuestro alcance, que dicen barbaridades de la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo, que luego eso viene a nuestras vidas? ¿Cuántas cosas estamos escuchando? ¿Cuánta hierba amarga y cuánta agua envenenada estamos escuchando? ¿Por qué? Porque estos, que son lobos rapaces, tienen un instrumento para poder destruir a la iglesia del Señor, y es sus propias doctrinas. No es la palabra del Señor. Es su propio egoísmo, es su propia vida la que ellos están usando, es su propia lengua la que ellos están usando para negar incluso a nuestro Señor Jesucristo, como dice Juan. Entonces Dios nos libre, hermano. Dios nos libre de todo eso y podamos estar siempre, como dice el versículo 31. Por tanto, si esto está ocurriendo, os ruego que veléis, que estéis despiertos. Y aquí la palabra velar es la misma que se utiliza en Ezequiel. Deseo y anhelo que seáis unos atalayas, que estéis en el lugar que os corresponde. Velad acordándoos que por 3 años he estado sufriendo. Por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestaros con lágrimas cada día. Y Pablo se está poniendo como ejemplo. Está diciéndole a estos hermanos que no pueden bajar la guardia, que no se pueden dormir en los laureles, que no pueden dejar pasar el tiempo como que el tiempo no sea importante. El apóstol dice, hermano, que aprovechemos bien el tiempo porque los días son cortos, que prediquemos a tiempo y fuera de tiempo. No solo que prediquemos que los días son cortos, sino que estamos viviendo en tiempos muy peligrosos. Y Pablo está diciendo que ha estado predicando, más arriba en el contexto también dice, he ido casa por casa predicando, con lágrimas, a los hermanos, he estado ahí con cada uno de ellos, exhortándolos. La palabra aquí, amonestar, no es una palabra de reprimenda, sino llevándolo al orden, redirigiendo sus vidas. Cuando está caído, ayudarle a levantarse. Cuando están desanimados, animándole con la palabra del Señor. Cuando están en momentos, hermanos, de dureza de corazón, poniéndole bálsamo en sus corazones para que se puedan levantar continuamente. Noche y día está amonestando con lágrimas a cada uno de vosotros. El servicio al Señor, hermano, es una constante. Nuestras vidas, hermanos, no es tan solamente poder venir a la iglesia del Señor y estar aquí escuchando al pastor, sino que es una vida activa en las manos del Espíritu Santo.
Es algo que tenemos que hacer, a la que el Señor nos ha llamado. No es una fe contemplativa, es una fe que actúa, que nos lleva adelante, que nos tiene, hermano, avisándonos de lo que somos, para que podamos, hermano, de esta manera actuar en el buen hacer que desea Dios en cada uno de nosotros. Tanto el querer como el buen hacer pone Dios en nuestros corazones. Por lo tanto, hermanos, aquí donde estamos mirando hay un instrumento. Por eso el apóstol dice: miren, velen, estén despiertos, enseñen con la palabra de Dios, amonesten con la palabra de Dios. En segundo lugar, hermano, tan solamente hay una fuente para esta seguridad. Y esta fuente es Dios y su palabra de gracia. El apóstol Pablo sabe que la iglesia es del Señor. Que la iglesia no es de Pablo, no es de Silas, ni de Apolo, ni de Pedro. La iglesia es del Señor. Y como sabe que es del Señor y él tiene que partir, él no deja la iglesia en las manos de Timoteo, ni en las manos de alguno de estos pastores que están aquí, sino fijémonos el versículo 32. Ahora, después de todo esto, dice el apóstol: hermanos, os encomiendo a Dios. Esta palabra es también muy importante, porque fue una palabra que salió de los labios de nuestro Señor Jesucristo en el último momento que tuvo que expirar. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y Pablo conoce, hermano, dónde está la fuente de la seguridad para la iglesia. La iglesia, hermano, no está cuidada por hombres que están preparados y se deben de preparar, evidentemente. No está en personas impolutas con un organigrama impoluto, con una, doctrina impoluta, perfecta, sino que la iglesia del Señor, aún y a pesar de todo, está puesta en las manos del Señor. Porque no puede ser de otra manera. Porque la iglesia no le pertenece a nadie. La iglesia le pertenece al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y el apóstol tiene que marchar y dice aquí: hermano, os encomiendo a Dios y os encomiendo a la palabra de su gracia, porque es la única y es el único en el que vamos a tener seguridad. Tenemos que hacernos una pregunta ante este escenario, hermano, tan devastador. ¿Qué es lo que va a salvar a la iglesia de tal amenaza de estos lobos? ¿Qué es lo que va a salvar a la iglesia? ¿El pastor de turno? ¿La sana doctrina tan solamente? ¿La liturgia? ¿La organización a la que pertenezcamos? ¿Qué es lo que va a librar de tan gran amenaza? Va a ser Dios. Va a ser su palabra de gracia. Por eso Pablo, hermano, los deja en las manos de Dios. No lo deja en las manos de ningún pastor. Y ahora, hermano, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. El poder viene de Dios. El poder viene de su palabra. ¿Cuántos dicen amén? El poder no viene de los hombres, con el único fin de seguir su obra gloriosa a través de los tiempos, a pesar de tantas amenazas destructivas. Es Dios y su palabra quien mantiene a su iglesia edificada. ¿Quién la sustenta? La está poniendo preciosa para el día que Él venga. Él está preparando a una iglesia
sin mancha, sin contaminación. Una iglesia que está vestida de lino fino, lino resplandeciente, que son las buenas obras de los creyentes. Él la está preparando, sin arrugas. Él la está santificando. Él la está edificando. No hay nadie. Porque yo he hecho más, porque si no fuera por mí, porque habrá el día que yo falte. No. Esto no tiene nada que ver con eso. La iglesia fue creada, la iglesia sigue edificándose, la iglesia está edificada y seguirá edificándose hasta que el Señor venga por su iglesia. Y Pablo quiere dejar esto claro, de que tan solamente, hermano, la fuente de la seguridad para la iglesia no se encuentra en los hombres, ni en una congregación, ni en una buena liturgia. La seguridad se encuentra en Dios y en su palabra de gracia. Por lo tanto, hermano, Él es quien mantiene edificada y firma a su iglesia. Es un lugar de refugio, un lugar de vida, para dar testimonio de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Un Dios y una palabra de gracia. Solo Dios. Solo palabra de Dios. Solo lo que Dios nos dice. Que nos ha dado a la vez, hermano, una herencia con todos los que forman parte del rebaño de Dios. De ese rebaño que tan solo Él ganó con su sangre. Y no tan solamente Él nos guarda, sino que nos ha prometido una herencia. Una herencia con los que están apartados. Y esto también, hermano, forma parte de un contexto muy amplio. Y es el contexto de lo que el Señor ha hecho con aquellos que somos salvos. Que es santificarnos. Y esta palabra la toma el apóstol de todo lo que formaba parte, y valga, hermano, la expresión, de la liturgia sacerdotal. Nos habla de aquello que estaba apartado para uso exclusivo del culto a Jehová. Y esto que dice aquí, para darnos a nosotros herencia con todos los santificados, quiere decir que Dios ha tomado nuestras vidas y nos ha escogido, no por nuestra propia voluntad, sino porque al Señor le agradó tomarnos. Y en esto tenemos, hermano, que ver que hemos recibido no solo, hermano, al Señor en nuestras vidas, que tenemos una palabra de gracia, no de obra, una palabra, hermano, de generosidad, de bondad, de misericordia. Tenemos que ver también que en esta palabra el Señor nos ha escogido y nos ha dado una herencia. Y cuando hablamos de herencia es porque nos ha hecho partícipe de su familia. Porque el esclavo no hereda. ¿Quién hereda? El hijo. Y los padres, hermanos, los hijos, no heredan los padres de los hijos, sino los hijos de los padres. Y aquí estamos viendo, hermanos, de que Dios, este Dios, no es otro Dios, sino nuestro Padre. Y qué bueno es pensar en nuestro Padre, en Dios como nuestro Padre, no como aquel que nos obliga a tener que hacer las cosas. Y qué error tan grande, hermano, de pensar, de ir a una iglesia o de entregar el corazón a Cristo pensando de que le va a prohibir ir aquí, de que le va a prohibir tomar esto, de que le va a prohibir decir lo otro, de que le va a prohibir, y lo único que hay en la iglesia es que me prohíben de todo y me quitan toda mi libertad. ¡Qué falso! Cuando se ve, hermano, esta palabra, estamos viendo a un padre. ¿Quién puede cuidar mejor a su hijo sin un padre?
un padre amoroso, un padre que es capaz de darlo todo, dar su vida, que se involucra en cada problema, en cada situación, que a veces los niños, hermanos, los jóvenes, los adolescentes y ya no tan adolescentes se meten en problemas tan empantanados que tiene que venir el padre, cuando digo el padre digo la madre, tienen que venir a limpiarlo, a lavarlo, a sustentarlo y a darle todo lo que necesita y todo lo que no ha podido defender él. Ahí está su padre para defenderlo. Ahí está su padre para ayudarlo, por muy grande que sea el problema. El problema de un hijo, por muy grande que sea, nunca lo abandonará un padre. ¿Quién está de acuerdo con esto? Dígame. Por muy grande que sea, por muy mal que lo vea la sociedad, un padre y una madre siempre estará ahí. Pero aún le digo más, si su padre y su madre le abandonaran, con todo el Señor siempre estará contigo. Este es el Padre que estoy predicando en esta mañana. El Padre de misericordia, el Padre de consolación, el Padre que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo, el Padre que se hizo hombre y habitó entre nosotros y nos dio ejemplo, porque todo lo que hizo fue bueno. Pero no se quedó ahí, sino que entregó su vida en rescate por la nuestra. Este es el Padre que está diciendo Pablo. Este es el que nos ha dado la herencia. Y así lo tenemos que ver. Cuando Pablo está dando esta recomendación de los peligros, dice, cuidado, aunque haya peligro, hay uno que es todavía mayor que esos peligros. Porque Dios es nuestro amparo y fortaleza. Porque Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos lo que nos pueda hacer el hombre. Aunque la tierra se traspase al corazón del mar. Y eso sabía bien quién lo decía, ¿verdad? Sabía muy bien quién decía eso, los que lo habían escrito. Que eran los hijos de ¿quién? ¿De quién? No. ¿A quién se tragó la tierra? Este salmo está escrito por el hijo de Coré. Y sabe muy bien lo que le ocurrió a su familia. No temeremos aunque la tierra se traspase al corazón del mar, aunque brame la tierra y el mar. Qué bueno es tener al Señor de nuestro lado, hermano. Qué bueno es no confiar en los hombres en el sentido de depositar nuestra salvación en seguir a un hombre. Y qué bueno es vivir en las manos de aquel que es nuestro pastor. Por eso Pablo, como lo sabía de una parte, hermano, que iban a venir lobos rapaces queriendo destruir el rebaño del Señor. Pero sabía también cómo es el corazón del hombre. Por eso él no tiene otro lugar donde dejar a la iglesia. Yo me voy, pero la iglesia del Señor queda supervisada por vosotros, pero en las manos del Señor y en su palabra de gracia. Porque es ella la que tiene el poder. Es la palabra de Dios, es Dios quien tiene el poder para darnos esa herencia que esperamos, esa tierra prometida, ese lugar donde vamos a estar viviendo eternamente y para siempre con el Señor. El único que nos puede dar esperanza es el Señor. Este mundo, hermanos, ¿qué esperamos de este mundo? ¿Qué esperamos de lo que tenemos? Si todo lo vamos a dejar aquí. ¿Dónde podemos estar mejor que en las manos del Señor? Nada. No hay nada, hermanos, el que podamos comparar. Y quería terminar, hermano, que este hombre que vemos aquí no tenía ambición por nada. Solo tenía la pasión de Dios en su corazón.
Solo lo movía, hermano, el deseo de llevar a cabo la visión que Dios había puesto en su corazón, y era predicar el Evangelio de la gracia de Dios. Fíjense lo que dice el versículo 33. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Y aquí también nos llama la atención porque pone de relieve uno de los mandamientos, que es la codicia. No la envidia, que es otro tema grave, muy grave, sino la codicia, hermano, que destruye el corazón, el amor al dinero. El amor al dinero que Pablo dice que es raíz de todos los males. Yo no estoy aquí para ganar dinero. Quiere decir que había personas que estaban para ganar dinero, pero también para ganar prestigio. Y para ganar, todavía poner más grande su ego. El apóstol Pablo está diciendo, no he deseado esto. Ni oro, ni plata, ni distinciones, porque cuando está hablando de ropa, ¿verdad?, de vestido precioso, está hablando de distinción, porque esto es lo que distinguía a las clases, el vestido que llevaban, ¿verdad? Hoy casi todo el mundo nos vestimos donde podemos, pero es normal, ¿no? Y si no, lo cogemos de, ¿cómo se llama? Low cost, ¿se llama? Sí, de cosas más esto, pero que tienen la marquita, no pasa nada. Pero eran clases sociales. Él nunca ha querido estar marcado por clases sociales. Y lo está diciendo claro, yo no he codiciado esto. Y cuando lo dice es porque hay personas que sí codician estas cosas. La didache era como una serie de comportamientos que tenían que llevar a cabo los apóstoles, y también tenían que mirar cómo iba guiada la iglesia del Señor. Y en una de estas, digamos, anotaciones o puntuaciones para que pudiera mirar los que venían, cómo se predicaba, pues había una que llama mucho la atención. Cuando venga algún predicador itinerario, si pide dinero, no es un buen pastor. Esto es lo que ponía. Ahora, si queréis levantar una ofrenda y dársela, pues libremente, ¿verdad? Podéis estar. Pero que los que vengan no vengan buscando su propio interés. Entonces Pablo está diciendo, yo no he buscado esto, porque habían pastores itinerantes que buscaban esto, y todavía lo hay, que van buscando el dinero, que van buscando la finanza, y que le dice a usted, le carga su corazón y le dice, cuanto más dé, más bendecido está. Incluso si usted lo da todo, mejor, más bendecido está. Y además ponen, si usted lo está pasando mal, es porque usted no es un buen cristiano. Si usted está pasando por tribulaciones, porque todo, ay, como Calimero, qué desgraciadito soy, ¿no habéis visto Calimero? Que siempre iba así. Pues entonces usted no está bendecido por el Señor. Y todo eso es mentira, hermano. Esto no tiene nada que ver. Porque los que quieran alcanzar el reino de Dios estaremos atribulados hasta que el Señor venga con nosotros. Esta es la realidad. Entonces aquí, hermano, el apóstol no tiene ninguna ambición, porque él predicaba una palabra de gracia, no una palabra de imposición, de gracia. Recibisteis de gracia, dad de gracia. Esto es lo que nos dice nuestro Señor. No podemos estar, hermano, ahí queriendo recibir algo, porque parece que la iglesia del Señor es el lugar donde uno tan solamente tiene que recibir lo que necesita, sin ver lo mayor y lo más importante que es haber caído en las manos del Señor. La piedra caerá, pero qué bueno es estar encima de la piedra. ¿Cuántos dicen amén? Y qué sufrimiento, hermano, es al que coja la piedra abajo. Esto es lo que dice la palabra.
Entonces nosotros estamos sobre las rocas, y es ahí donde nos edificamos, y es ahí donde nos levantamos. En la doctrina de los apóstoles, en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, habiendo tan solamente un fundamento, el cual es Cristo. ¿Cómo ha podido ser tan generoso Pablo, hermano? ¿Cómo ha podido llegar hasta ahí? Porque esto es lo importante, y con esto termino. ¿Cómo ha podido llegar Pablo hasta ahí, poniéndose también como ejemplo, enseñando a los hermanos, sufriendo tanto, no queriendo ni oro, ni plata, ni nada? Sus manos han sido suficientes para poder no solo ayudarse a él, sino ayudar a los demás. El versículo de 2 de Corintios 8:9 dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que por su pobreza estéis enriquecidos. Pablo entendió perfectamente que el que estaba en el trono vino y pisó el barro. Pablo pudo entender y experimentar que el que estaba sentado en el trono, siendo Dios, se hizo hombre y vino en condición de hombre y de siervo y murió en la cruz maldita por cada uno de nosotros. ¿Quién soy yo para atesorar? ¿Quién soy yo para estar jugando a la iglesia del Señor, la cual Cristo ganó con su sangre? Él entendió perfectamente que nada de este mundo valía la pena. Ni que la iglesia del Señor era un lugar para pasar el tiempo, ni para uno explayarse con su ego, ni para sacar beneficio. La iglesia del Señor es el lugar donde el Señor nos ha puesto, porque un día va a venir por nuestras vidas y tendremos que dar cuenta cada uno. La iglesia del Señor es el lugar más prominente que hay en todo el mundo habido y por haber, y en todo el universo. No hay otro lugar tan hermoso que la iglesia del Señor. Bendito sea su nombre. Este testimonio de Pablo, hermano, sobre la oración también nos tiene que llamar la atención, porque cuando termina Pablo, el versículo 36, cuando hubo dicho todas estas cosas, no tuvo más que acercarse a ellos y decirle: arrodillémonos y postrémonos delante de nuestro Hacedor. Arrodillémonos. Y nos recuerda el libro de los Salmos, porque esta no era la costumbre de orar. Los cristianos oraban a veces con las manos en alto, de pie, sentados, incluso acostados, dice la palabra del Señor. Pero no era algo que enseñaran los apóstoles, de estar arrodillados orando. Entonces él toma esta decisión, hermano, y vemos a lo que nos lleva. Nos lleva a mirar hacia la tierra prometida. Cuando llegaron allí, hermano, a la tierra prometida, llegaron y lo que hicieron cuando pisaron fue arrodillarse y mirar lo que tenían por delante. Cuando Daniel está allí en Babilonia, hermano, él tenía su ventana y él se arrodillaba y miraba a Jerusalén. Y cuando aquí el apóstol está hablando y está poniendo esto énfasis, cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos, es porque la oración es la renuncia a nuestra confianza. Es el único medio de llamada de autoridad que viene de parte de Dios. La oración, hermano, es la señal inequívoca de la llegada de la fortaleza en la debilidad. La oración es el poder que prevalece, hermano, ante cualquier tentación. Y el apóstol Pablo los llama a orar. Por eso es tan importante la oración. Por eso no debemos de dejar de orar. Por eso la iglesia tiene que tener el tiempo y hay que sacrificar lo que haga falta para estar en la oración.
Y no tan solamente ya de una forma oficial en la iglesia, sino en mi propia vida. Jamás, hermanos, jamás nos dejemos engañar. La oración es fuente de poder. No se puede vivir, un cristiano no puede vivir sin orar. Tenemos que buscar tiempo como se busca tiempo para todo. Tenemos que buscar el tiempo de Dios, porque es el tiempo del poder. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más sus rostros, y le acompañaron al barco. Este amor ha sido producido, hermano, por una sola cosa, por la entrega de Pablo. Pablo era un hombre que no tenía su propia vida, al contrario. Soy capaz de dar mi propia vida por vosotros. Soy capaz de dar mis ojos por vosotros, le dice a los Gálatas. Estaba entre ellos para dar, incluso, hermanos, su propia vida, y no para quitarle o para aprovecharse de su ministerio, para lucrarse. Estaba entre ellos para dar, para ofrecer. Él no ha querido levantar una iglesia de Pablo. Él ha querido levantar la iglesia de Cristo. Amén. Y no tan solamente esto, hermanos, sino cuando nosotros leemos esto, él tenía en mente que la iglesia es el lugar donde más profundamente se debe de practicar el amor. Él, cuando está viendo esto, este llanto, y cómo se le agarran al cuello, está viendo el corazón de cada uno de ellos. Y es lo que nos diferencia, la comunión entre los hermanos. Es lo que uno echa en falta cuando no lo nota. Y esto es un termómetro, ¿sí? ¿Vale? De comunión. Por eso es tan importante llamarnos, preguntar, quedarnos, saludar, abrazarnos, porque ahí es donde está el afecto. Irnos rápidamente, tengo que irme porque no hay más remedio, ¿no? Y todos tenemos excusas. Pero no se puede tomar como algo a tener que hacer. El lugar donde el amor se manifiesta es en la iglesia. Y si la iglesia se ama, la iglesia se abraza. La iglesia se besa. La iglesia se pregunta los unos por los otros. La iglesia nos preocupamos los unos por los otros. ¿Estáis de acuerdo, hermano? Esto es así. Y por esto fue esta despedida, hermano, tan emotiva. Porque habría que estar allí, hermano, y aguantar las lágrimas. Yo ya a veces he visto hermanos que no han echado una lágrima en su vida. A lo mejor en la arena. Una lágrima cayó en la arena, a lo mejor. Pero quebrantado de amor. ¿Usted conoce eso? ¿Usted sabe lo que es quebrantarse de amor por un hermano al abrazarlo? Sentir el cariño del hermano cuando tú lo abrazas. Sentir el amor de una persona querida. Y esto es lo que está manifestando aquí. Porque fue un siervo auténtico. Hubo gran llanto de todo y echándose al cuello de Pablo le besaban. ¿Os acordáis quién hizo esto? El hijo pródigo, ¿verdad? ¿Y de qué nos está hablando? De un padre. Aquí también nos está hablando de un padre.
porque Pablo para ellos era un padre. Y Pablo, si hiciera falta ponerse delante del tren, se hubiera puesto. Porque no tan solamente estoy decidido a dar mis ojos, sino mi propia vida por vosotros. Y yo creo, hermano, que este discurso es, si no, uno de los mayores discursos en los que tendríamos que estar continuamente fijando nuestros ojos, no solamente los siervos de Dios, sino toda la iglesia. Toda la iglesia. Un día, hermano, echaremos nuestra cabeza en los hombros de uno que es perfecto. Estamos llorando a veces, pasando por conflictos, por pérdidas, por incomprensiones a veces, con preguntas que no terminamos, hermanos, de respondernos. Un día nos echaremos no en el cuello de Pablo, ni de Julio, ni de Paco, ni de Juan, ni de Manolo, ni de Antonio, ni de Luis. Un día nos echaremos en el cuello de nuestro Señor Jesucristo. Y allí descansaremos delante de Él, donde no habrá llanto ni dolor, donde el Padre, el verdadero Padre de gloria, estaremos reinando con Él eternamente y para siempre, y ahí le daremos las gracias por siempre, porque un día derramó su sangre por cada uno de nosotros. Y podremos estar con Él por siempre y para siempre. Las despedidas hay dolor, pero en estas despedidas de nuestro Señor Jesucristo nos deja con una esperanza viva. Hermanos, tengamos esperanza en aquel que se entregó por nosotros, en aquel que murió, pero resucitó de entre los muertos. Cristo Jesús. Que Dios bendiga su palabra. Nos ponemos de pie, hermanos. Oh,